Bienvenidos a un nuevo episodio de Ofertas Comerciales Automotrices, donde tu próximo auto no es un sueño, es un plan. Soy Alejandra Fonseca, ejecutiva de ventas digitales automotriz, y hoy vamos a hablar de un tema clave al momento de estrenar un auto: los 3 tipos de financiamiento. En el episodio anterior, como ustedes recordarán, tuvimos como invitado especial a Gabriel Flores Narváez de Incredit, que mencionó a grandes rasgos los tipos de financiamiento más comunes para estrenar tu vehículo. Recordemos que se habló de arrendamiento, plan tradicional y autofinanciamiento. Y como lo prometí, en este episodio tenemos como invitado a Gabriel Flores, quien nos detallará este tema tan importante. Bienvenido, Gabriel, a tu espacio. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Y sí, para cualquier persona que esté considerando utilizar un crédito automotriz, hay varios puntos clave que debemos entender y tomar en cuenta para tomar una decisión informada y evitar sorpresas desagradables o que nos puedan perjudicar. Esencialmente, debemos de saber, antes que nada, qué es un crédito automotriz. Es un préstamo que otorga una institución financiera, como puede ser un banco o la financiera de casa, que se le llama así normalmente las financieras de las marcas. Y esto está específicamente preparado para adquirir un vehículo, ya sea nuevo o usado. Tú puedes dar una parte inicial que se le llama enganche y el resto te lo prestan, pagando mensualidades durante un periodo determinado. El auto suele quedar en garantía, lo que significa que la financiera tiene ciertos derechos sobre el vehículo hasta que se termina de pagar. Conceptos importantes que debemos tomar en cuenta: el enganche. El enganche es la cantidad de dinero que debemos de pagar de forma inicial y de contado al momento de la compra. Por lo general se requiere un mínimo de un 10%, un 20% o ya dependiendo de cómo fue autorizado ese crédito, pues puede ser un monto mayor. El enganche al final se reduce del monto del préstamo. Quiere decir que sus mensualidades van a quedar de el monto a financiar, o sea, de la diferencia del costo total del vehículo menos el enganche. Los plazos normalmente suelen ser de 12 meses, que es un año, hasta 5 años. Pueden ser ahí 2 años, 3 años, 48 meses. Hay varias modalidades. El plazo más largo va a significar mensualidades más bajas, pero también vas a pagar más intereses porque es un plazo mayor. Los plazos más cortos implican mensualidades más altas, o sea, un pago mayor, pero vas a pagar menos intereses. La tasa de interés. La tasa de interés es el costo que tiene el dinero prestado. Es un porcentaje anual que se suma al capital que debes pagar. Puede ser una tasa de interés fija o una tasa de interés variable. Normalmente nos conviene que es una tasa de interés fija, porque así sabremos lo que vamos a desembolsar durante todo el periodo del crédito. Comisiones. Muchos créditos tienen una comisión por apertura, por pagos tardíos, algunos tienen penalización por pago anticipado, y eso también debemos de revisarlo y leerlo bien en el contrato. Y lo que también a muchos lo ponen como importante, que es el costo anual total, que efectivamente va a incluir todos los gastos en los que se va a incurrir durante el periodo del que se esté contratado ese crédito. Y ahí sí va cada uno de los gastos que se van a desembolsar por parte del cliente. También en este tipo de crédito tenemos la ventaja de que el vehículo está asegurado por el plazo total del financiamiento. Normalmente este seguro está como beneficiario principal la financiera. Entonces, a la financiera, en caso de que el vehículo sea una pérdida total, se le paga a la financiera y de alguna manera allí se termina el contrato. Hay que ver también si queda algún gasto allí pendiente. Y también es importante mencionar que muchos créditos automotrices incluyen un seguro de vida. A mucha gente yo creo que le va a tener tranquilo, porque el seguro de vida cubre el saldo que se adeuda del crédito en caso de fallecimiento del titular. De alguna manera podemos decir que no estamos dejándole una deuda, ya sea a un familiar, a un amigo o a un aval que nos ayudó con
con su aprobación. Entonces es importante también que tienen ese seguro y se puede ahí concluir el crédito. Los tipos de instituciones que prestan este crédito, pues generalmente son los bancos y normalmente es más fácil que te lo otorguen cuando tú tienes tu cuenta en esa institución financiera, porque allí te pagan tu nómina. Y los otros que lo otorgan son las financieras de marca o financieras de casa. Como cualquier marca tiene su financiera y a través de ellos se hace el proceso de crédito y te otorgan el vehículo. ¿Qué es importante considerar para que sea autorizado? Primero que nada, tener un buen historial de crédito. La financiera revisará tu comportamiento pasado con otros créditos. Un buen historial va a facilitar la aprobación y te puede dar acceso a mejores tasas. Un mal historial de crédito puede ser motivo de rechazo, es importante tener eso en cuenta. También es importante cómo vamos a comprobar los ingresos. Debemos demostrar de manera verídica que somos capaces de solventar esa mensualidad. Normalmente nos van a pedir estados de cuenta bancario, recibos de nómina, declaraciones de impuestos, y todos estos documentos o todos estos registros tienen que ser lo más reciente posible. Dentro de también de estas cosas que nos piden las financieras es tener capacidad de pago. Podemos tener un ingreso muy alto, pero también tenemos muchos compromisos mensuales, ¿no? Tenemos muchos compromisos económicos que al momento de ellos hacer el análisis van a decir, pues sí ganas bien, pero los compromisos económicos también son altos. A eso se le llama la capacidad de pago, que tengas tú el suficiente dinero como para cubrir esa mensualidad y tener todavía una solvencia. Y también la antigüedad que tienes laborando o que tiene tu empresa, como también para garantizar que eres una persona estable. Puntos importantes también a considerar antes de contratarlo: hacer un presupuesto real, no ser tan positivos en decir, sí la puedo pagar la mensualidad, y a lo mejor a los 3-4 meses pues te das cuenta que fuiste demasiado optimista. Hay que ser realistas y calcular de manera responsable cuánto es lo que nos vamos a gastar en este vehículo, porque no solo es la mensualidad, también hay que pagar mantenimientos, gasolinas, tenencias, verificaciones. Entonces son costos que no se ven en la mensualidad, pero que sí van a ser recurrentes. No dejarse llevar por la emoción. A veces ya decimos, no, pues quiero estrenar coche para llevármelo ahorita que está por venir el puente, para llevármelo en el puente, y no me importa, yo firmo, pero me lo llevo. Hay que hacer una compra responsable, no solamente que sea emocionante. Obviamente qué bueno que nos guste lo que vamos a adquirir, pero tenemos que ser responsables en la decisión que vamos a tomar. Y dentro de eso también está leer el contrato, tomarse el tiempo de leer todas las cláusulas de ser posible, asegurarse de entender la tasa de interés, el costo anual total, las comisiones, las condiciones del seguro, qué pasa si me atraso en un pago, si hay penalizaciones por pago anticipado. Tener también un fondo, no sé si mensualidades de 8,000 pesos, de preferencia tener allí 2 o 3 meses de colchón por si hay alguna eventualidad o pasa algo, tener listo allí el pago, ¿no? Porque es muy bonito tener un historial de crédito perfecto, que tener un buen historial cuesta años, porque son años de estar pagando puntualmente, pero eso se puede desvanecer en 3 meses, 2 meses, y adiós a cualquier otorgamiento de crédito. Entonces por eso es importante, y de ser posible, tener un fondo de emergencia al cual recurrir para que tú puedas realizar tus pagos. En resumen, lo más importante es informarse bien, comparar opciones utilizando todos los costos que vas a generar, que se van a incurrir, y tener claridad sobre la capacidad que tienes para hacer esos pagos, porque es una deuda de largo o mediano plazo. Entonces es importante que si nos vamos a comprometer, lo hagamos responsablemente y también no salir perjudicados. Excelente, Gabriel. Una pregunta, por ahí nuestro auditorio nos hizo alguna pregunta respecto a ¿qué es lo que se puede considerar como historial crediticio? Ustedes, por ejemplo, al analizar su historial,
¿cuáles son los puntos clave que ustedes toman como puntos importantes como historial, vaya, para poder ser acreditado o aceptado en un crédito? Digo, porque a veces hay clientes que preguntan, bueno, ¿qué necesito en mi historial o qué debe de tener mi historial para que yo me puedan otorgar el crédito, ¿no? Nos gustaría, nos gustaría que nos platicaras un poquito más a detalle sobre este tema, porque creo que ha habido un poquito más de dudas sobre este tipo de historial, porque justamente hay personas que no tienen historial crediticio, entonces se ven ahí en esa parte limitados para poder solicitar algún crédito, ¿sabes? Y es una de las principales preguntas que nos hacen los clientes al llegar a alguna agencia, que dicen, no tengo historial crediticio, ¿me dan crédito? Entonces, sí nos gustaría que nos platicaras un poquito cuáles son esos puntos importantes que ustedes consideran importantes para poder otorgar un crédito automotriz. Bueno, mira, el historial de crédito pues realmente es como si fuera es un reporte, de hecho, en el cual se ven todos los créditos que tú tienes con una institución financiera o con algunas entidades que reportan a ese buró de crédito. El buró de crédito es una institución, un mecanismo en el que se va registrando cada mes los pagos que estás realizando. Entonces cada mes todos los que están inscritos en el buró de crédito, que son la mayoría de las instituciones financieras, van a decir, este mes sí pagó, y el buró de crédito te va a registrar y te pone nuevamente un 1. Uh-huh. El 1 significa que pagaste en el mes corriente en el que tú vas. Entonces, si tú ves un buró de crédito así de entrada con puros 1, quiere decir que el cliente siempre paga a tiempo. Hay reportes de buró que traen un número 2 o número 3. Quiere decir que se tardaron 2 o 3 meses en pagar, etc. ¿Qué otra cosa? Esa es la manera en la que ellos lo registran. Y allí va a aparecer, por ejemplo, el Banco México, por dar un nombre de un banco, tiene una tarjeta de crédito de 50,000 pesos y la ha pagado totalmente durante 2 años. Otra forma de registrarlo, tiene una tarjeta de crédito por 50,000 pesos, pero lleva 4 meses de atraso. Entonces allí van a salir todos, va a salir si le debes, como dicen, le debes a Coppel, le debes al banco, tienes un crédito hipotecario, tienes un crédito automotriz. Son los tipos de crédito que generalmente aparecen allí. También aparecen servicios. Aparece, por ejemplo, Telcel, llega a aparecer Telmex. Entonces también ellos también están reportando. Y hay otro que eso no es tan común o tan conocido, pero sí se reporta, y aparecen créditos fiscales. Los créditos fiscales es cuando hay alguna deuda de impuestos ante el SAT y el SAT dice, yo te voy a reportar en buró hasta que me lo pagues, hasta que te regularices. Entonces pueden aparecer muchos compromisos allí, y si alguno no estamos cumpliendo en forma, pues obviamente nos va a perjudicar a la hora de una autorización. ¿Cuál tiene mayor peso? El que tiene mayor peso obviamente es el monto más grande, y generalmente si hay un crédito hipotecario, ese va a tener un peso fundamental en el análisis. Si el crédito hipotecario está mal pagado, el crédito hipotecario, pues casi te digo que van a rechazar esa operación, a menos que sea también a través de una financiera que pues sea flexible y acepte cierto tipo de riesgo, pero normalmente ese es un foco rojo. Otro foco rojo es tener crédito automotriz o arrendamiento automotriz y también tenerlo mal pagado. ¿Qué dice el analista? Pues si ya tiene un crédito y lo está pagando mal, si yo le doy otro crédito, pues también lo va a pagar mal. Esa es no es forzosamente que así va a ser, pero es una lógica que tiene sentido. Y los que tienen un poquito menos de peso, pues es la tarjeta de crédito, que también es importante, que también no haya un atraso grande, ¿no? Y también ver los montos que tiene autorizado. Por ejemplo, si vas a pedir un coche o una camioneta que cuesta 600,000 pesos, pero tú nada más tienes una tarjeta de 5,000 pesos autorizada, pues van a decir, es que sí sé que pagas tu tarjeta de 5,000, pero pagas 300 pesos al mes. No sé cómo te vas a comportar con una mensualidad de 18,000 pesos. Entonces es importante, y te van a otorgar crédito en base a lo que ya tienes autorizado.
Y las que tienen menos peso, pero también algunas veces sí es motivo de rechazo, son los servicios, que es, te digo, el teléfono, un crédito fiscal. Entonces es más o menos como lo que ven los analistas a la hora de estar revisando si es viable un crédito o no. O la línea blanca, ¿no, Gabriel? Luego muchos dicen, es que saqué que mi refrigerador en Coppel y dejé de pagar, o un celular, ¿no? O a veces, fíjate que nos hemos encontrado con clientes que dicen, oiga, es que, no sé, la línea telefónica tal me metió en buró por un celular que, pues no, o sea, yo ni siquiera adquirí, ¿no? O el banco me metió a buró de un disque préstamo que yo ni siquiera solicité, ¿no? Pero fíjate que sí me ha tocado que a lo mejor se realice un análisis y a lo mejor a veces las financieras tradicionales son un poquito flexibles en la cuestión de, ok, vamos a ver de qué manera te lo podemos otorgar, pero posiblemente te pueda pedir un pago inicial un poquito más alto, donde tu mensualidad pueda ser accesible y que no te veas tan comprometido con tus pagos que tienes mes con mes, ¿no? Y que no te veas afectado tampoco tú en lo personal, ¿no? Que tampoco no te quedes con 2 pesos para sobrevivir, ¿no? Entonces esa parte también del comportamiento de las financieras tradicionales, sobre todo las financieras de casa, de estas marcas automotrices, la verdad es que a veces sí son muy flexibles, la mayoría, buscan el cómo sí poder otorgar el crédito, pero como bien tú lo mencionas, ya en un caso particular en donde ya tiene adeudos ya de unos montos muy grandes, es difícil que les puedan otorgar un crédito. Por supuesto que hoy en día ya hay muchas financieras que les llaman financieras de rescate, ¿no? Salvo tú me digas lo contrario, en donde, bueno, sí se puede considerar a ese tipo de clientes, pero pues la tasa no te quiero contar, ¿verdad? Está altísima. Sí, exacto, son como tú dices, financieras de riesgo más alto, y obviamente pues se tienen que cubrir de alguna manera, y la manera de cubrirse es cobrándote más de lo que va a costar el auto, ¿no? Incluso pensando ellos en que no lo vas a terminar de pagar, ellos saben que una mensualidad determinada ya se pagó el vehículo. Entonces sí es una posibilidad. Y también es ahorita que lo mencionas, no es referente propiamente al vehículo, pero como un dato importante o como una recomendación, si tienen alguna deuda que sea pequeña y que a lo mejor quedaron inconformes porque les cobraron de más y por eso ya no pagaron, yo les sugiero que lo piensen bien, porque una deuda que fue de 3,000 pesos que no se pagó, se puede convertir en un saldo en el buró de crédito de 30,000, 40,000 pesos, que a lo mejor si después vas a pedir tu casa o vas a pedir tu coche, ese va a ser el motivo de rechazo. Si estás pensando en un futuro financiarte a través de un crédito, es importante que ponderes, a lo mejor no fue el mejor trato que hiciste con esa financiera o con ese banco, pero sería importante considerar liquidar ese saldo para que en futuros análisis o un requerimiento de un crédito adelante o más adelante no sea un problema en tu buro. Que bueno, aquí también es importante considerar, Gabriel, que aunque tú pagues esa deuda sea de 3,000 pesos, difícilmente, o no sé tú si sepas o nos puedas explicar o tengas el dato exacto en qué tiempo te liberan del buró, porque a veces nos hemos encontrado con clientes que nos dicen, ¿sabe qué, señorita? Yo ya pagué mi crédito, mi deudo, pero sigo apareciendo en buró, ¿no? Nada más le aclaro que ya lo apagué, ya lo pagué. Aquí como tip, ¿no? Lo que a veces las financieras tradicionales, ¿no? Lo que solicitan es, si usted cliente ya pagó su deuda, presentar su carta de que ya la liquidó. Y eso es una prueba suficiente ante la financiera. ¿Para qué? Para que lo puedan considerar y se le pueda otorgar su crédito automotriz. O me equivoco, Gabriel. A ver, ahí tú bueno, informa. Estás en lo correcto. El tiempo en el que te borran un registro del buró de crédito no es exacto, porque también no te lo van a decir, porque se presta a que uno también le quiera truquear a ese asunto de pagar o no pagar. Pero normalmente
una deuda, digamos, llamémoslo un quebranto incluso, puede tardar de 6 a 8 años en desaparecer del buro, que ya no aparezca rastro. Si tú pagas por quita, que es que no pagas el total de la deuda, sino que llegas a un acuerdo, a veces es peor porque ese no desaparece y se queda allí. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, sí pagó, pero no pagó completo. ¿Qué quiere decir? Que si no pagó completo tuvo que negociar, y si negoció es porque quedó a deber. Entonces, a veces el pagar una quita no es la mejor solución. Ese es un buen punto, Ese es un buen punto, Gabriel. Ok, que hay que considerarlo. Ahí tome nota, audiencia. Sí. Y en el reporte de buró que les genera normalmente a los analistas o quien puede consultar ese historial, normalmente marca los últimos 3 años. Entonces, si tú tuviste un atraso hace 4 años, normalmente ya no nos sale en el reporte. En el reporte salen normalmente los últimos 3 años. Y si en los últimos 3 años tú has sido constante y no tienes un atraso reciente, pues allí vas a salir bien. Y tiene sentido porque a lo mejor si hace 3-4 años no sabes qué pasó, pues estuvo lo del COVID, se pudo presentar una situación de desempleo, etcétera, pero ahorita ya estás regularizado, llevas 3 años pagando bien, pues obviamente el analista lo ve como un punto positivo. Perfecto, Gabriel. Oye, no, pues muy interesante. La verdad es que este tema, es muy extenso. ¿Por qué? Porque pues nos enfrentamos con todo tipo de clientes, ¿no? Y son diferentes casos y bueno, que bueno, fíjate que pensándolo, ahorita que estamos hablando de este tema, en algún momento sí me gustaría realizar algún episodio, incluso teniendo como invitado especial a clientes, ¿no? Poder hacer una entrevista a clientes que hayan tenido este tipo de temas y cómo es que a lo mejor ya pudieron volver a tener sus créditos sin ningún problema, ¿no? Y eso creo que podría ayudar a muchos de nuestro auditorio a considerarlo, porque sabemos que hay muchos clientes que a lo mejor, y de verdad, tienen en mente, estoy en buró, la verdad es que no hay manera de que pueda sacar un crédito. Y no se acercan a las agencias por ese temor justamente del rechazo, ¿no? Entonces, no pierdan la fe, de hecho, igual, si ustedes tienen alguna duda, pueden dejar sus comentarios, sus dudas en la cajita de comentarios y con todo gusto aquí nosotros vamos a poder estarlos apoyando y resolviendo. Muy bien, Gabriel, pues mira, ahora me encantaría que pudiéramos platicar un poquito más sobre el tema del arrendamiento. Híjole, este tema de arrendamiento que es un poquito más como más excepcional, ¿no? Como para clientes más específicos, que va más enfocado a fiscalmente, ¿no? Sí. A ver, platícanos un poquito más sobre este tema. Claro, Ale. Mira, el arrendamiento pues es obviamente una alternativa al crédito tradicional. Está especialmente enfocado a empresas, a emprendedores o a personas que utilizan un vehículo principalmente para actividades de su trabajo o para la parte operativa de su empresa. Aquí tenemos que considerar algunos puntos. Principalmente es que aquí vas a pagar por el uso del vehículo y no por su propiedad. O sea, se le llama renta. Tú estás rentando el vehículo. Igual están contratados en plazos de 12, 24, 36, 48 meses, en los cuales tú tienes que pagar esa renta y pues llega al término del contrato, tú puedes devolver ese vehículo y adquirir otro, ya sea que quieras terminar el contrato y no hay ningún problema, o que te renueven ese vehículo. Tú dejas un vehículo ya usado de 4 años y ellos te dan otro nuevo y tú sigues pagando tu renta. En este caso, pues tú no eres el dueño propiamente del auto, ¿no? Simplemente lo estás rentando y estás obteniendo beneficios fiscales que ahorita vamos a mencionar. ¿Cuáles son las diferencias contra el crédito automotriz? Que mientras un crédito tradicional, tu pago mensual forma parte del pago de tu auto, el arrendamiento solamente estás pagando por tener el derecho de uso. Estás pagando también costos administrativos y a veces algunos servicios, ¿no? Depende también del plan que tú tomes, porque algunos vehículos en renta te pagan los servicios de mantenimiento, algunos te pagan la gasolina,
algunos te pagan servicio de chofer y puede ser muy específico. Entonces allí más o menos esas son las diferencias. ¿Cuál es la ventaja del arrendamiento? Pues los beneficios fiscales, lo que tú vas a poder deducir de impuestos, y es por eso que está enfocado más a una empresa o a personas físicas con actividad empresarial. ¿Por qué? Porque ellos, al hacer declaraciones de impuestos anuales, pues en vez de desembolsar todo ese impuesto o toda esa cantidad, lo que tú gastes en ese vehículo no lo desembolsas, sino que forma parte de tus gastos. Eso ya es, llamémosle un poco a la parte contable, en la cual pues a veces sí se requiere de un poquito más de conocimiento, pero lo que debe de quedar claro es que si tú declaras impuestos, este tipo de financiamiento te conviene porque deduces parte de ellos. En vez de pagárselos al SAT directamente, los estás aprovechando para tu empresa o para tu actividad, ya sea que adquieras un vehículo utilitario o que ese vehículo lo use un vendedor tuyo o un cobrador, o que si tienes una empresa de transporte, pues compras camiones que se van a deducir de impuestos, o tienes una herrería incluso y tienes que llevar tu material a algún lado, pues compras una camioneta que se va a deducir de impuestos. Entonces es utilizar un vehículo con fines de utilizarlo en la parte operativa de tu empresa. ¿Qué va a pasar al finalizar el contrato? Vas a devolver el vehículo porque el contrato termina, o también puedes adquirirlo. Al final te van a decir, mira, sabes que ya pasaron tus 4 años, hay un valor que se le llama valor residual, y es lo que tú vas a pagar al finalizar el contrato, ¿no? De hecho, no sé si has escuchado de que en algunas empresas el empleado trae el vehículo y al finalizar o al pasar un determinado tiempo, la empresa se los vende a un costo muy bajo. Sí, sí es correcto. Es allí donde están aplicando esa parte. A veces a la empresa no le conviene pagarlos y quedárselos, porque al final no es el giro de la empresa, ¿no? Comprar y vender vehículos. Es decir, sabes, te lo doy a ti, empleado, que lo cuidaste, que lo tuviste por un determinado tiempo, págalo y quédatelo. A mí ya no me sirve, a mí me van a dar otros vehículos nuevos, que incluso yo te lo voy a dar otra vez para que lo uses. Entonces eso es importante también, saber que al final pueden devolver el vehículo o lo pueden comprar también, ¿no? Entonces puede ser también un beneficio el comprarlo a un precio muy bajo, ¿no? También dentro de los contratos debemos de considerar una parte muy importante que me ha tocado ver que muchos no le han puesto atención y les ha podido perjudicar. Algunos contratos tienen límite de kilometraje. Entonces, como te comentaba, si vas a adquirir una camioneta que va a estar todo el día entregando pedidos, pues obviamente el kilometraje va a ser excesivo. Pero si en el contrato te están cobrando por kilometraje, pues te va a salir elevado. Entonces hay que ver cuánto kilometraje libre tienes y cuánto vas a pagar si te excedes de ese límite. También hay penalizaciones por desgaste o daños. O sea, también el vehículo tienes que conservarlo en buen estado, porque cuando lo regresas, y lo regresas en muy mal estado, o tienes fotomultas, debes tenencias, todo eso lo tienes que pagar antes de entregar el vehículo. Tú por contrato tienes que entregar el vehículo en buen estado, y si no se cuidó o se procuró tenerlo bien durante ese periodo de uso, también puede ser algo perjudicial para la empresa o para quien adquirió ese plan de arrendamiento. El seguro también va a cubrir robo total, pérdida total, y también el beneficiario preferente, o quien va a ser el beneficiario del seguro, va a ser la arrendadora, porque finalmente es la dueña del vehículo. ¿Para quién a quién está dirigido el arrendamiento puro? Personas con capacidad de deducción, personas que declaran. Para ellos eso se convierte en un gasto deducible. Pueden cambiar de auto en pocos años, y de así también requieren estar renovando nada más cada cierto tiempo. Y para quienes no se quieren comprometer también con pagos iniciales grandes, ¿no? Porque en un arrendamiento generalmente no se pide anticipo. Das una renta y el coche te lo llevas. Obviamente también está sujeto a un análisis, y también la arrendadora va a determinar si eres capaz o tienes la capacidad de adquirir ese compromiso económico. Para quienes no está dirigido este producto, para asalariados, porque al final, cuando tú ya estás como asalariado, tú ya estás en automático
pagando impuestos a través de tu empresa. Normalmente tu empresa ya se encarga de hacer tu deducción fiscal, de pagar tus impuestos. Entonces, por la parte fiscal no te va a beneficiar prácticamente nada. Solamente te ayudaría tal vez un poco financieramente porque es un pago inicial bajo. Pero es tu único beneficio. Y tampoco les conviene a las personas que de inicio quieren adquirir la propiedad. Porque ese vehículo no va a ser tuyo hasta al finalizar el plazo con la opción de que lo compres. Pero todo ese tiempo el auto no es tuyo y tienes de alguna forma el compromiso de entregarlo bien al finalizar ese periodo en el que está pactado el contrato. Ok, oye Gabriel, fíjate que a veces hemos tenido algunas preguntas por ahí de clientes, sobre todo personas físicas con actividad empresarial que nos preguntan si les dan doble factura al finalizar este tipo de financiamiento. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo funciona? Bueno, allí cada vez está más regulado y sabemos que el SAT cada vez tiene más herramientas electrónicas para saber qué se está gastando a través de la empresa, o a través de una razón social, o a través de una persona física. Por ley, hay un monto tope que tú puedes deducir. En vehículos particulares puedes deducir un aproximado de 7,200 pesos. Vehículos híbridos son aproximadamente 9,000 pesos. Entonces, esos son los montos que tú puedes deducir mensualmente de tu pago, pues de tu pago o de tu renta. Hay unas llamadas doble facturación. La doble facturación obviamente tiene un truco en el cual el monto de tu mensualidad lo reparten en varios conceptos. Renta del vehículo, que te repito es un monto límite. Te poner también ahí pago mensual del seguro, y donde viene el truco muchas veces es en que te ponen pago de mantenimiento, servicios de chofer, servicios de monitoreo, pero todo eso es un concepto que realmente pues no lo estás consumiendo, ¿no? O no estás haciendo, no lo estás utilizando. Entonces, aquí hay un detalle, que si te toca alguna observación por parte del fisco o te hacen una auditoría, allí puede tronar esa parte, y a lo mejor no te van a llevar a la cárcel ni nada, ¿no? Pero te van a generar un crédito fiscal o te van a hacer que pagues todo eso que ficticiamente hiciste la deducción, porque no era realmente lo que estabas adquiriendo. Y tú tienes que comprobar, no solamente con la factura, sino realmente que se vea que sí utilizaste esos servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, hay rentas de 50,000 pesos o mensualidades de 50,000 pesos que las deduces completas, pero nada más estás pagando 8,000 de renta, 12,000 de chofer, 8,000 pesos de mantenimiento en un vehículo nuevo. O sea, realmente no lo estás usando. Entonces hay que tener mucho cuidado, y si se va a tomar esa decisión de la doble facturación, tener en cuenta que puede ser contraproducente. Ahora hay una excepción en esto. Vehículos como pickups, vehículos de carga, camiones, tractocamiones, todo lo que es ese tipo de vehículos son deducibles al 100%. Allí sí, la marca que sea, lo vas a deducir a partir de la pick-up. Y por ponerlo de una generalidad, son vehículos de carga. Eso sí los vas a deducir y no requieres la doble facturación. En automático lo deduces al 100%, porque son vehículos que se han dedicado 100% a la actividad de la empresa. Ese es una de los requisitos, que el vehículo esté enfocado a la actividad o la operación de la empresa para poder deducirlos. Perfecto, Gabriel. Tenemos por aquí otra pregunta. Por ahí nos están preguntando si existe esta parte de arrendamiento en donde no das un pago inicial. Si es que existe, ¿cómo es que se maneja? ¿Qué beneficios hay o qué desventajas hay, ¿no? Al adquirir este tipo de arrendamiento en donde no das un pago inicial, sino empiezas solamente a pagar tus rentas. ¿Cómo es que se maneja este tipo de arrendamiento? Sí, aquí aplica lo mismo que pasa con los bancos o las financieras de casa. Va a depender de cómo esté diseñado el producto. Puede ser que no pagues nada de inicial, pero a lo mejor son rentas altas o pagos altos.
Entonces, normalmente quien accede a que te den un vehículo sin un pago inicial, para empezar y por experiencia, tiene que ser una empresa excelente, con excelente calificación. ¿Qué te hablo? No sé, una Coca-Cola, Alpura, que te dan los vehículos y pues a lo mejor hasta te dan chance de que los empieces a pagar la primera renta en 2 meses. Entonces sí se puede, pero es muy raro, te repito, que adquieras un arrendamiento a través de un esquema de cero inicial. Es muy raro, realmente te digo, solamente con empresas calificadas muy muy bien, una AAA o una calificación alta, una empresa muy conocida, allí sí. Pero acceder así una empresa mediana, una persona física, realmente no hay. Normalmente te van a pedir o te piden pues la comisión de apertura y algunos te piden rentas en garantía. Así como cuando vas y rentas un departamento que te piden que dejes 3 rentas de depósito. Hay quien te hace algo similar. Hay quien te pide nada más una de depósito. O depende de cómo están los calificados. Te dicen, sí te damos el arrendamiento, pero deja 5 rentas pagadas por anticipado. Entonces ahí más bien va a depender del riesgo que tome cada arrendadora y del plan que tengan o que le propongan al cliente, ¿no? Ahí sí va a depender mucho del riesgo que quiera tomar la arrendadora. Claro, sí, en esta parte sí es como el plan tradicional, ¿no? Existen diferentes tipos de financieras, al igual que en arrendamiento existen muchísimas arrendadoras en donde te pueden ofrecer diferentes tipos de planes y bueno, ya cada una tendrá sus políticas y de qué manera lo van manejando, ¿no? Por aquí también nos preguntan, Gabriel, en un arrendamiento, ¿cuál es el plazo mínimo y el plazo máximo que se puede solicitar en un arrendamiento? Porque sabemos que en un plan tradicional podemos empezar desde 12 meses hasta 60 meses, pero en un arrendamiento es lo mismo. En un arrendamiento es lo mismo, pero en un arrendamiento automotriz normalmente se aplican de 24 a 48 meses. Sí hay quien te lo da hasta en 6 meses, pero realmente si te pones a pensar en que el vehículo está siendo utilizado para una empresa, pues tú consideras más o menos cuál es la vida útil de un vehículo. Entonces aquí más que pensar en un patrimonio es pensar en una herramienta que vas a utilizar para tu empresa. Entonces los plazos normalmente o los más solicitados es 48 meses, normalmente es el que más se utiliza. Hay algunas arrendadoras que te llegan a dar hasta 60 meses, pero te repito, normalmente para que el vehículo se encuentre en buen estado para su uso, pues yo considero que 36 y 48 meses es lo correcto. Perfecto. Y por acá tenemos otra pregunta, Gabriel. Como pago inicial, ¿cuál sería como el mínimo como pago inicial y el pago máximo en un arrendamiento? En un plan tradicional sabemos que el pago mínimo puede ser desde el 10%, claro, para clientes, como bien tú lo mencionaste, clientes que ya son frecuentes en esa financiera, etc., que ya tienen como ciertos beneficios, ¿no? Y el plazo máximo que se maneja es hasta un 70%. Eso en un plan tradicional, pero en un arrendamiento. En un arrendamiento lo común es que solamente pagues la renta que va corriendo. Y obviamente una comisión, que es una comisión por apertura, y algún gasto adicional, como puede ser a lo mejor el trámite de placas, el pago de tenencia. Eso sí lo vas a desembolsar. Pero normalmente si es un arrendamiento común y el cliente se autoriza de manera normal, sin ningún sobresalto, o que todo pasa de manera común y corriente, se paga solamente una mensualidad o una renta y así se te otorga. Esa también a lo mejor ha sido también algo, o un gancho, llamémosle, o la facilidad de poder accesar a ese producto. Pero también si sales mal calificado, pues la arrendadora puede decir, ¿sabes qué? Yo normalmente con una renta te lo doy para que te lo lleves, pero como si no saliste muy bien calificado, pero sí queremos también el ver como tú mencionas, pues te voy a pedir que me des un 20% de anticipo de rentas. Y yo con eso ya garantizo que ya se pagó una parte, ¿no? Entonces el riesgo disminuye. Entre más paga el cliente, el riesgo para la financiera disminuye. ¿Y cuál sería como que el máximo que una arrendadora podría aceptar?
Lo máximo, y para que también no se vea incluso mal, es un 40%. Ok. Ya pagar más ya también se puede ver como, pues como que quieres deducir de más, o que fiscalmente se ve un poco raro, pero insisto, la empresa que realmente lo quiere el arrendamiento para uso de la empresa, normalmente le va a convenir desembolsar lo menos posible. ¿Por qué? Porque es dinero de la empresa. No es como tu ahorro que digas, bueno, pago la mitad, pero yo sé que pagando la otra mitad ya es mío. No, aquí no, aquí yo necesito 5 camiones, pero no me conviene pagarlos a la mitad. A mí me conviene pagar lo menos posible y empezarle a ponerlos a trabajar. Claro. Entonces lo ideal es una renta, y dependiendo de cómo salgan calificados. Normalmente el promedio en el mercado es entre 1 y 3 rentas de pago inicial. Perfecto, Gabriel. Excelente. Híjole, creo que este tema del plan de arrendamiento es muy extenso. Igual, yo creo que también aplica para diferente tipo de clientes, tanto físicas como empresas, y creo que se maneja de diferente manera, ¿no? Hay que checar cada uno de esos casos y manejar planes pues diferentes que más se vayan adecuando de acuerdo a lo que está buscando cada cliente, ¿no? Bien, pues mira, ahora vamos a platicar sobre el autofinanciamiento. Este tercer financiamiento que también tenemos ahí un poquito de dudas, Gabriel, en donde aquí te voy a ser bien sincera. Yo no estoy como que muy bien informada en este tipo de financiamiento, pero lo que sí te puedo mencionar es que el autofinanciamiento ha perdido popularidad principalmente porque hoy en día los clientes buscan inmediatez en estrenar, a diferencia de los planes que ya hemos platicado, ¿correcto? Correcto. Bueno, mira, primero que nada el autofinanciamiento, en palabras sencillas, es un sistema de grupos cerrados de personas que se unen para ahorrar mensualmente con el fin de adquirir un vehículo. Te voy a poner entre paréntesis lo que se podría conocer como una tanda, pero de una manera formal, porque eso está regulado por una empresa administradora. Esa empresa administradora, por decirlo un ejemplo, forma grupos de 100 personas, que cada mes todos los integrantes van a pagar una aportación, llamada mensualidad también. Ese dinero se acumula en un fondo común a través de un fideicomiso. La administradora compra uno o varios vehículos cada mes y se los entrega a miembros del grupo. Tú no recibes el dinero en efectivo o el dinero en tu cuenta para que vayas a cualquier agencia y lo compres. La empresa de autofinanciamiento normalmente ya te da el vehículo directamente. Las diferencias contra un crédito o un arrendamiento es que no es un préstamo. Aquí es más bien que tú estás haciendo un fondo y que primero pagas varias mensualidades para poder adquirir el vehículo. ¿Qué quiere decir? Que aquí no te van a dar el coche en cuanto firmas tu contrato. Aquí firmas un contrato y empiezas a pagar mensualidades. Entonces, a determinada mensualidad, que también muchas veces las empresas de autofinanciamiento tienen un compromiso de entregarte, no sé, a lo mejor en la mensualidad número 15. Ahí ya sí o sí te tienen que entregar porque ya es un tiempo pues muy largo, ¿no? Que has estado pagando y que ya se te tiene que entregar ese vehículo. Repito, aquí puedes tardar o muy poco o mucho tiempo en que te lo den. ¿Cómo puedes tardar poco tiempo? Las empresas de autofinanciamiento tienen sorteos en los que hacen la adjudicación de los vehículos. Entonces, por darte un dato, es a lo mejor la empresa de autofinanciamiento compró 30 vehículos ese mes con todas las aportaciones de los integrantes de los grupos. De esos 30, 20 se los dan los que ya cumplieron con el tiempo máximo de pago, ¿no? Que ya llevan 15 meses pagando, pues ya les toca su vehículo. Y esos otros 10 que sobran hacen una rifa o un sorteo de todos los demás integrantes que todavía no han tenido su adjudicación o que todavía no les han entregado su vehículo. Puedes tener la suerte de que en el mes 1 o mes 2 te toque ya estrenar y que no hayas esperado tanto tiempo para poder adquirirlo. Pero ahí sí ya es cuestión realmente de suerte o parte del azar. Tenemos que considerar también aquí pues los costos, porque los costos, aunque aquí aparezca como que son aportaciones, pues sí tienen un costo.
o sea, tienen un interés, generan un gasto extra, no solamente en el vehículo, porque la empresa administradora o la empresa de autofinanciamiento obviamente va a cobrar una cuota por estar realizando esta tarea administrativa, ¿no? De estar formando los grupos y de estar haciendo todas las gestiones. ¿El buró de crédito aquí es importante o no? Aquí pueden acceder también personas que tienen mal historial de buró y que de plano ni con la financiera más cara, ni el cómo sí, cómo no, te puedo dar. Ahí sí que tienen esa última opción. Entonces, ¿qué hacen estas empresas de autofinanciamiento? Tienes mal historial, por la razón que tú me digas, a lo mejor sí hasta ni culpa tuviste. Te voy a poner a prueba esos 15 meses, y si en esos 15 meses pagas puntualmente, yo te doy tu vehículo. Si en esos 15 meses fuiste irregular y no cumpliste, pues no vamos a poder hacer el contrato y se va a tener que hacer una cancelación. La cancelación normalmente también tiene una penalización. Entonces, como también, obviamente, al tú estar haciendo un contrato, al estar haciendo pagos, pues también la empresa administradora pues genera gastos por llevar ese servicio. Entonces, si tú al final no quieres adquirir el vehículo, te va a cobrar una penalización por cancelar ese contrato. Es importante tenerlo en cuenta. Igualmente todos los vehículos se van a asegurar en cobertura amplia, y también en muchos casos hay seguros de vida para que también, sobre todo en este segmento que te digo que es de personas que o no tienen historial o tienen una irregularidad en sus pagos, pues la empresa de autofinanciamiento se tiene que cubrir también para poder pagar ese vehículo, ¿no? Entonces es la forma en la que ellos aseguran el cobro, también con el seguro de vida. ¿A quiénes sí les puede convenir este tipo de sistema, aparte de las personas que tienen mal historial? Pues a las personas que igual tienen no quieren a lo mejor desembolsar un enganche y prefieren ir pagando una mensualidad, y cuando ya se dan cuenta, pues ya pagaron más de 1 año y medio de mensualidades, y pues ya les va a quedar un monto menor y no hicieron ningún desembolso. A lo mejor hasta ni lo sintieron tan fuerte el desembolso porque lo hacían en cada mes, ¿no? A otras personas que les puede ayudar es a ahorradores indisciplinados, que son los que te comento, que hay meses que pagan y hay meses que no pagan. Entonces, que les hace falta a veces ni el dinero, ¿no? Sino como que la disciplina de estar pagando a tiempo. Entonces ahí es importante que se hacen a un hábito de estar cumpliendo, porque pues, los van a estar calificando cada mes. Cada mes es importante, y un mes que te atrases pues es una diferencia, ¿no? Que te puede causar incluso que te rescindan el contrato. Aquí no está dirigido a personas que les surge tener el vehículo. Por lo que te comento, es muy raro que adjudiquen un vehículo en un plazo corto. Entonces esas personas que ya les surge el auto, esa es la peor opción que podrían elegir. No es la manera de poder adquirirlo a un corto periodo de tiempo. Quien tampoco es susceptible de esto es las personas con ingresos inestables. Si no tienes un ingreso fijo, pues lo mejor es que no te metas en un compromiso que no vas a poder cumplir y que al final también te va a costar, porque el cancelar un contrato pues te va a generar un gasto que vas a tener que cumplir sí o sí para que te devuelvan el resto de tus mensualidades. Y a quien tampoco le conviene, a quien busca la opción más barata. La opción más barata normalmente puede ser obviamente un pago de contado o un crédito automotriz con una tasa baja. Este tipo de autofinanciamiento normalmente pues sí son costos altos, ¿no? Por lo que te comentaba, que el riesgo pues sí es alto. El riesgo es alto y hay mucha tasa de cancelación de contratos. Excelente, Gabriel. Fíjate que ahorita escuchándote me inquieta una parte, y yo creo que a varios de mi audiencia también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hoy, en este año 2026, quiero adquirir un vehículo y voy a decir un precio burdo? Me cuesta 300,000 pesos, ¿no? Y me someto a este tipo de autofinanciamiento, ¿no? Y como tú lo mencionas, se va como una subasta, ¿no? Y sorpresa, resulta que yo voy a estrenar hasta el 2027. Y el auto por el cual yo quería, que es 2026, que costaba 300,000 pesos, ahora resulta que me van a dar un modelo 2027
y a un precio más alto. Entonces, supongo que hay un ajuste de pagos, que a lo mejor si yo pagaba 2,000 pesos, ahora voy a tener que estar pagando 5,000 pesos. Ese es un tema muy importante que hay que considerar desde un inicio, ¿no? Al contratar y al firmar este tipo de contratos. Sí, aquí la sugerencia es, dependiendo del vehículo que vayas a adquirir, la sugerencia primera, a lo mejor para tener esta parte cubierta, es ver cuánto tiempo lleva ese modelo en el mercado. ¿Qué quiere decir? A lo mejor ese vehículo hizo cambio de línea o cambio de generación en este año. Normalmente un vehículo en este tiempo tarda de 4 a 6 años en cambiar de línea, ¿no? O en cambiar de modelo. Cuando es un cambio nada más así de un año, que sí obviamente sí va a cambiar el precio, pero muy poco, es muy raro que cambie mucho el precio hasta que cambia la generación del vehículo, ¿no? O que cambia, o que desaparece incluso, o que es sustituido por otro. O sea, llega a pasar, por ejemplo, cuando pasó, ¿no? Un ejemplo, que pasó del Tsuru al Sentra. Ya es otro vehículo, incluso ya hasta por contrato ya no es el mismo. Entonces allí pueden pasar, te digo, cubrirse con esa parte de ver el tiempo de vida del modelo. Y la otra es, bueno, pues no está el vehículo. Tenemos que ir por el vehículo siguiente. Puede ser que haya un ajuste de mensualidades que se pague al momento de la adjudicación. Es decir, no sé, si el vehículo cuesta 10,000 pesos más, a lo mejor tuve que dar una diferencia de 3,000 pesos para que me la adjudiquen y se ajusta a mi mensualidad. Esa es una posibilidad. La otra que también existe es que te cambies de segmento incluso, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no quiero me quiero cambiar al otro. Para empezar, ver si la empresa de autofinanciamiento lo tiene dentro de sus opciones, poderte cambiar de plan, y generalmente pues ibas a tener que pagar un diferencial. Pero no quiere decir que ese contrato ya no tenga validez, porque al final pues llevas un tiempo ya haciendo tus pagos y eso te está generando un historial y una antigüedad que al final eso al mes 15 o al mes que determine la empresa de autofinanciamiento te lo van a tener que adjudicar sí o sí. Excelente, qué bueno, Gabriel. Digo, ya me encantaría que después tocáramos ese tipo de temas, porque ahorita las agencias automotrices, híjole, es un tema. Por ahí hemos visto que ha habido un ajuste de precios de años pasados actualmente, que qué bárbaro, que nos ha afectado bastante. Pero bueno, ya ese es otro tema que ya estaremos tocando en algún otro de los episodios. Y bueno, creo que toda la información que hemos tocado en este episodio ha sido muy interesante. Creo que tocamos y profundizamos un poquito más el tema de estos 3 tipos de financiamiento pues más populares, ¿no? Que se ven dentro del mercado. Y bueno, pues yo quiero agradecerte, Gabriel, por habernos visitado en tu espacio. Quiero agradecer de manera muy especial tu presencia en este episodio. Para mí es un gusto y un honor contar con alguien tan valioso con tu experiencia y conocimiento, que sin duda aporta muchísimo a nuestra audiencia. Agradezco mucho tu invitación y como última aportación del día, tratemos de, ahora que tenemos tan a la mano la información, tratemos de obtener la mayor información posible para saber qué estamos a punto de adquirir, saber qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos y sobre todo hacer una buena planeación financiera de ese compromiso que vamos a adquirir. Y como consejo, siempre leer las letritas chiquitas de esos contratos. Tome nota. Muy bien, y bueno, a todo mi auditorio, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda, el mejor plan no es el más popular, sino el que mejor se adapta a tu vida. Tu opinión es importante para mí. Déjame tus comentarios, dudas y preguntas para seguir mejorando y llevarte información cada vez más clara y útil en los siguientes episodios. Nos escuchamos muy pronto.